Bienvenidas y bienvenidos a las 9ª ya jornadas de la Red de Drogas, Género, Drogas y Adicciones. Segunda presencial después de la pandemia. Estamos muy contentas de veros y queremos dar la bienvenida también a la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, doña Cisca Sureda, a nuestras jornadas anuales. Y bueno, sin más, te doy la palabra, Cisca. Vale, muchísimas gracias. Buenos días a todas. Es un placer para mí estar hoy acompañándoos en estas jornadas, las novenas, organizadas por la Red de Género, Drogas y Adicciones, que ahora mismo está coordinando la Fundación Salud y Comunidad. Nada, para mí es un placer estar aquí en este entorno también tan familiar, inaugurando las jornadas de hoy, que tienen el título de Mujeres y psicofármacos, medicalización del malestar, que, si no me equivoco, pretenden dar continuidad a un trabajo que ya habíais iniciado en este ámbito y que ahora pues pretendéis ir desarrollando. Nada, yo quería empezar hablando un poquito del papel del género en las adicciones, de cómo este ha estado invisibilizado durante mucho tiempo y del que todavía queda mucho camino por recorrer. Quería empezar hablando un poco de los inicios del Plan Nacional sobre Drogas en el año 85, que nació en un contexto de emergencia social y sanitaria marcada por la irrupción de la heroína en nuestro país. Aquella crisis configuró las bases de las políticas en adicciones, pero sin embargo entonces ya el papel del género pues quedaba en parte invisibilizado. En ese momento, aunque los hombres representaban la mayoría de las personas consumidoras y también de las muertes asociadas, las mujeres estaban presentes, pero en condiciones muy diferentes, también como consumidoras, pero con mayor estigmatización, como parejas, como madres y como cuidadoras. De hecho, no es casual que las primeras organizaciones, las primeras asociaciones que salen, las primeras respuestas comunitarias, fueron precisamente asociaciones de madres. Si analizamos ahora un poco la evolución de los consumos de sustancias, tenemos que los datos más recientes de nuestras encuestas muestran que, aunque la población adulta, los hombres siguen consumiendo en general más drogas legales e ilegales que las mujeres, esas prevalencias de consumo se han ido aproximando, esa brecha. Además, en el caso de la población más joven, observamos una reversión en la brecha de consumo de alcohol y tabaco, siendo superior en ambas sustancias el consumo en mujeres, que además empiezan a consumir antes. También observamos patrones diferenciados en las adicciones comportamentales. Tenemos más presencia de juegos de azar online y presencial en chicos. En cambio, en las chicas hay más uso problemático de las redes sociales y más uso problemático de pornografía en chicos. Si hablamos del caso de los psicofármacos, que es un poco el tema principal de las jornadas de hoy, pues también vemos consumos diferenciados. En las últimas encuestas que tenemos, las encuestas de estudios y edades, nos indican que el 16,7% de las chicas adolescentes de 14 a 18 años ha consumido hipnosedantes con o sin receta en el último año, frente al 9,6% de los chicos. Y en el caso de la población de 15 a 64 años, un 14,7% de las mujeres frente al 9,3% de los hombres. Aún así, estos datos por sí solos no cuentan toda la historia. Cuando analizamos el acceso a los tratamientos, a urgencias o la mortalidad, y escuchamos también a entidades sociales como la que forman parte de esta red, aparece una realidad que es mucho más compleja. Y es que las mujeres representan una minoría de las admisiones a tratamiento, que siguen estando altamente masculinizadas. Y este desajuste no puede explicarse únicamente por las diferencias de consumo. También responde en gran medida a las barreras estructurales de género, mayor estigma, miedo a la pérdida de la custodia de los hijos e hijas, responsabilidades de cuidado, dependencia económica o experiencias de violencia de género. Sabemos que las mujeres acceden más tarde a los tratamientos y que además lo hacen con mayor deterioro físico, psicológico y social. Se enfrentan además a una doble penalización, la del consumo y la del incumplimiento de los roles de género que tradicionalmente nos han sido asignados. En un sistema sanitario que es universal, esto nos plantea un reto fundamental, y es que no basta con ofrecer los mismos servicios y los mismos recursos a todas las personas, sino todas las personas pueden acceder a ellos de igual manera.
Bueno, como he comentado al principio, tenemos que las mujeres presentan mayores tasas de prescripción y de consumo de determinadas sustancias como hipnosedantes, que están además estrechamente vinculadas a problemas de salud mental. Este fenómeno puede derivar en dependencia o cronificación, lo que refuerza aún más la necesidad de avanzar hacia modelos de atención más sensibles al género, que incorporen alternativas terapéuticas y psicosociales. Es necesario promover la coordinación entre salud mental y adicciones. Necesitamos también reforzar ámbitos que son claves como la atención primaria, reconocida estratégicamente como un espacio fundamental de prevención y de detección precoz, pero que todavía carece en muchos casos de suficientes herramientas, formación específica y respaldo institucional para incorporar esa perspectiva de género crítica en la prescripción de psicofármacos. Del mismo modo, debemos seguir avanzando en sistemas de información y evaluación que permitan comprender mejor los patrones de género asociados al uso de psicofármacos, incluyendo formas de consumo problemático normalizadas o cronificadas, que muchas veces ni siquiera son percibidas como un problema de adicción. Integrar estas dimensiones no solo mejoraría los resultados terapéuticos, sino que además reduce la vulnerabilidad y favorece la inclusión social. Y bueno, no puedo hablar de género en adicciones sin hablar de un enfoque interseccional, porque el género no actúa de forma aislada, se cruza con otros ejes de desigualdad, como la edad, la clase social, la etnia, la raza, la discapacidad, el sinhogarismo, la exposición a violencia de género o la salud mental. Y a todo ello además se suman otras desigualdades institucionales y estructurales que pueden incrementar esta vulnerabilidad ante el consumo de sustancias y otras adicciones. Por eso las políticas públicas deben ser capaces de reconocer y responder a esta diversidad de realidades. En la Estrategia Nacional sobre Adicciones se ha consolidado un enfoque de salud pública y derechos humanos que además incorpora la perspectiva de género de forma explícita y como eje transversal, desde la financiación de programas específicos, la adaptación de servicios, la coordinación en políticas de violencia de género y salud mental o el impulso de investigación que incluya la perspectiva de género. Pero, sin embargo, sabemos que también su desarrollo operativo sigue siendo desigual y que aún queda mucho camino por recorrer. Incorporar la perspectiva de género no es solo una cuestión de diseño de políticas, es también una cuestión de implementación y de evaluación, de preguntarnos si realmente estamos llegando a quienes más lo necesitan, de identificar cómo podemos superar estas barreras y también empezar a trabajar desde modelos de masculinidades más igualitarios y saludables. En definitiva, debemos corregir aquello que no está funcionando, apostar por una prevención estructural abordando las causas sociales del malestar y del consumo, más allá de la intervención individual y clínica. Estas jornadas son un espacio para compartir conocimiento, experiencias y construir un marco que nos permita intervenir mejor, con mayor equidad y con mayor impacto. Por eso, el apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a estas jornadas no supone únicamente un respaldo institucional, sino también un compromiso de seguir trasladando este debate crítico a cambios reales en formación, protocolos, financiación y prioridades estratégicas. Y ahora, para terminar, simplemente quería transmitiros una idea sencilla, pero que me parece que es fundamental, y es que las adicciones no afectan por igual, eso lo sabemos, y por tanto no pueden abordarse de la misma manera. Debemos primero reconocer estas diferencias y actuar en consecuencia para reducir las desigualdades. Y nada, terminar con una frase de Nancy Fraser, una politóloga feminista, filósofa, que la justicia requiere tanto de redistribución como de reconocimiento, y también en las adicciones, el género y la salud mental. Muchas gracias. Gracias, delegada. Y queríamos empezar agradeciendo el apoyo del Plan Nacional, que ha sido continuo desde 2017, tras un debate y una idea un poco loca en aquel momento de un grupo de entidades que creían que había que seguir profundizando en género y adicciones, que seguía habiendo mucho trabajo por hacer, mucho hemos avanzado y mucho sigue habiendo, y pues gracias por a este apoyo estable que nos ha permitido ir avanzando todo este camino juntas. La red está conformada por cada vez más entidades y queremos recalcar que sigue abierta a nuevas incorporaciones. Para muchas de las entidades es su primera
jornada y además su primera jornada presencial. Durante algunos años nos hemos visto en pantallitas. El año pasado, también obedeciendo un poco a un clamor que había, nos volvimos a poner cuerpos, porque las caras las teníamos, pero los cuerpos no nos habíamos todavía abrazado. Y bueno, queremos también agradeceros mucho, como fruto de ese compromiso que tenéis con la red y con la incorporación de la perspectiva de género, que hayáis reservado este día, estos días en algunos casos, depende de dónde venga cada una, para poder participar en la red. Así que espero no olvidarme a ninguna. Esto tiene un peligro, que siempre te olvidas a alguien, pero bueno, voy a agradecer especialmente a las entidades que estáis aquí: Grupo ATRA, Fundación Canaria Iritzen, Progestión, RR Lab, FEJAR, esta Radio Social, Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, Punto Mega, Iniciativas SE, CEP Salud, Mecineres, Fundadez, Fundación Salud y Comunidad, Fundación Atenea y el apoyo siempre de la Universidad Rey Juan Carlos. Como sabéis, dentro de la red existe actualmente 3 comisiones: el Grupo Motor, que está conformado por las organizaciones que en un primer momento tuvieron ahí el impulso de conformar la red, el Grupo de Intercambio y el Grupo de Comunicación. Todas las entidades que se incorporan en gran medida a estos grupos. Y aprovecho para agradecer también a Salud y Comunidad, que ahora mismo coordina la red, y especialmente a Ana y a María, su implicación en desarrollar las jornadas, y sobre todo presenciales, que tienen una complejidad de organización que no podemos minimizar. Y ya centrándonos, pues contábamos que la evolución de la red ha pasado por varias etapas. Hemos tenido jornadas online, jornadas presenciales, jornadas más internacionales, con más presencia de administraciones, con menos, pero sí que ha habido un giro en los últimos años a dar respuesta a necesidades que nos trasladabais, que teníais. Y una de ellas era la vuelta a la presencialidad, y la otra era la necesidad de profundizar en todo lo que tenía que ver con género y inoxidantes y género y psicofármacos. A raíz de esto, como bien decía la delegada, se desarrollaron las 8ª jornadas, las del año pasado en Barcelona, y empezamos a trabajar con una dinámica que también incorporaba más el trabajo de las entidades en el sentido de intercambio y fomentar ese intercambio. ¿Por qué? Porque, como sabéis, por el año pasado, y voy a hacer un inciso aquí, que sobre todo para las organizaciones nuevas, si buscáis jornadas, red, género, adicciones, género, drogas y adicciones, en vuestro buscador de referencia, y le dais a vídeos, podéis tener los vídeos de las jornadas anteriores, y podéis recuperar también la jornada anterior. La dinámica que seguimos es un grupo de personas expertas que nos dan un poco el contexto de un fenómeno tan complejo como es la prescripción de inoxidantes y psicofármacos desde diferentes puntos de vista, y posteriormente un trabajo en grupos sobre la información y el contexto que tenemos, y también la experiencia que tiene cada una de las entidades sobre el tema. Y esta es la dinámica que vamos a seguir en la mesa de hoy. Para poneros un poco en contexto de lo que se trabajó el año anterior, tenéis unas carpetillas donde están esas conclusiones, pero por trasladaros un poco en qué punto y de qué punto vamos a partir hoy. Hablábamos un poco, que enlaza con algunos de los datos que ha dado la delegada, sobre medicalización con psicofármacos, que afecta mayoritariamente a las mujeres en el Estado español y que se considera un problema de salud pública, lo que significa que para abordar la problemática no es suficiente soluciones efectistas a corto plazo, sino que tenemos que pensar en medidas estructurales que atiendan el fenómeno en toda su complejidad, y por ello estas segundas jornadas. Las primeras jornadas fueron una aproximación, mostramos una parte del fenómeno, pero sí que es verdad que nos trasladasteis y tomamos nota que era necesario continuar un poco con el trabajo, y esto es lo que planteamos hoy. Sobre medicalización con psicofármacos, que como sabemos afectan de manera mayoritaria
a las mujeres, y esto significa que lo que tenemos que hacer sí o sí es incorporar la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con este fenómeno y en todo lo que tiene que ver con el fenómeno de las adicciones, por supuesto. Esta sobreprescripción muchas veces oculta la malestares de naturaleza social, con este claro sesgo de género, lo cual hace imprescindible que las respuestas tengan que incorporar esta parte de género, pero también esta parte de involucración de todos los sectores de la sociedad. Se necesita un cambio radical a la hora de abordar estos llamados malestares de género, que no sea la sobremedicalización de la población. Necesitamos escuchar las voces de las mujeres, fomentar su autonomía, y a la hora de iniciar caminos de recuperación, escuchar cuáles son sus deseos, ver cuáles son sus necesidades y dar una información lo más adecuada posible y lo más adaptada posible a lo que ellas necesitan. Concluíamos también diciendo que la propuesta clave era apostar por una educación para la salud transversal y con perspectiva de género, implementada a todos los niveles educativos y para toda la comunidad. Y no podemos dejar de señalar que solas y aisladas los malestares no mejoran, que son estructurales y que necesitamos un colectivo fuerte y corresponsable en la salud comunitaria. Como decía, la conclusión también de la otra jornada fue un enorme interés en seguir profundizando y visibilizando la realidad, con lo cual hoy tenemos las segundas jornadas, tendremos los grupos de trabajo, pero ahora no os quiero robar más tiempo, agradeciendo otra vez a la delegada y el apoyo del Plan Nacional. Vamos a dar paso a nuestra compañera Maite Tudela, que va a moderar la siguiente mesa y que es integrante desde el inicio del grupo motor de la red. Gracias. Ahora puedo, ¿no? Un minuto mientras presentar. Vale, venga, pues sí. Y si no, cojo la que tengo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, María. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Es el tuyo? No, es el de aquí. Lo que pasa es que tengo que ¿tú tienes que cargar la tuya? Vale, pues cárgala si quieres. Yo tengo que bajar. Ahí, copiar y lo pones en el escritorio y ya está. Eso, minimiza mejor, ahí. Mira, aquí, ahí está, bueno, sí, funcionará, sí, funciona seguro. Ahora, vete descargando y Maite va a ver. Vale. Hola, espera, dejo pasar. Vale. No queda grabar, vale, pues ahora sí. Vale, pues venga, vamos allá. Buenos días y nada, primero de todo, encantada de volvernos a encontrar con tantas caras amigas y compañeras de trayectoria en esta 9ª jornada ya de la red. Y nada, tal como nos comentaba Yolanda, la primera parte de la jornada será esta mesa redonda de contextualización y
Cosas técnicas nos comentan que es importante ponernos cerca porque es para grabar el micro, para que quede grabada la sesión y así más compañeras tendrán oportunidad de acceder a los contenidos. Y yo pensaba, para presentar la mesa, pensaba, no es una mesa redonda con un hilo conductor, ya lo veréis, ¿no? Pero sí que obedece, de alguna manera, a las conclusiones que sacamos en la jornada del año pasado, ¿no? Nos las recordaba Yolanda, las tenéis aquí, y entre los retos que nos salían, como muy importantes, hablábamos de esta necesidad de resignificar y poner en valor lo social, que deducíamos en aquellas conclusiones, y lo sabemos, que en el sistema de salud actual, que es quien está prescribiendo en gran medida estos psicofármacos y de la manera que se está haciendo, no existe o existe muy poco. Y para ello sí que nos dijimos, ¿no? Siempre nos lo estamos explicando entre nosotras, en las que estamos aquí, que estamos convencidas ya de la importancia de ese cambio, y nos parecía fundamental poder tener una entrada, tener esos puentes y esa coordinación con alguien del sistema de salud, ¿no? Y estábamos súper contentas porque habíamos accedido a que pudiera venir Blanca de Gispert, que es una compañera, es una médica de familia que lleva muchos años trabajando en incorporación, en el gran reto de incorporar la perspectiva de género en el sistema de salud, y justamente nos hablaba que estaban iniciando un proyecto de formación en los equipos de primaria para que esté incorporada la perspectiva de género, ¿no? Y nos pareció fantástico que pudiera venir a contarnos, ¿no? Desgraciadamente ha tenido un problema familiar grave esta semana y nos dijo la semana que no podía venir, pero bueno, yo creo que vamos a tener oportunidad en otras jornadas, en otros momentos, de que venga, porque es una pata del sistema fundamental. Por otra parte, otros de los retos que salían era pues la necesidad de la intervención temprana, ¿no? La educación para la salud, el trabajo con jóvenes, el poder intervenir al inicio, ¿no? Cuando ya no hay problemáticas de salud mental cronificadas. Y en este sentido, pues tendremos a una ponente, que es Amaya Bacigalupe, que nos va a hablar profundamente, ¿no? Todo lo profundamente queda media horita, pero qué está pasando con las personas jóvenes, cómo se está abordando, cómo se está viviendo, conceptualizando, qué respuestas hay, y era como poner el enfoque y poder profundizar aquí. Y después, por otra parte, también nos aparecía esta necesidad que hablábamos de escuchar las voces de las mujeres, de que participen en la decisión de qué camino de recuperación inician, de encontrar alternativas a la medicalización con los psicofármacos tradicionales desde el paradigma clásico biomédico, y para ello hemos invitado a Trevor Rush, que tiene una amplia experiencia en caminos alternativos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues nada, sin más, os paso la palabra. Primero intervendrá Amaya, ¿no? Habíamos quedado. Me da miedo tocar, pero creo que no. Voy haciendo la presentación de Amaya. Amaya es licenciada en Sociología, máster en Políticas Públicas y Sociales y doctora en Salud Pública. En la actualidad es profesora titular del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco e investigadora principal del Grupo de Investigación OPIC de Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico. Anteriormente ha sido investigadora en la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Vizcaya de Osakidetza y del Servicio de Estudios e Investigación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, años en los que compaginó la labor investigadora con la docencia universitaria como profesora asociada en el mismo departamento. Sus áreas de docencia, tanto de grado como de posgrado, y de investigación giran en torno a la sociología de la salud y la salud pública, con especial atención sobre los factores sociales que influyen en la salud poblacional y en la atención sanitaria, desde una mirada interseccional de diversos ejes de desigualdad, clase social y género fundamentalmente. Durante los últimos años ha analizado específicamente las desigualdades de género en la salud física y mental y los sesgos de género en la atención sanitaria. Adelante, Amaya. Tenéis media horita cada una y después nos queda más o menos para dejar un espacio también de debate.
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas. Gracias sobre todo a Ana y entiendo que a todas las personas que habéis estado en el grupo motor de la red por organizar este espacio. Que siento que haya yo tenido que tomar un poco el espacio que Rosa no puede hacer y que tenga que yo hablar de algo que seguramente ella haría mucho mejor, pero bueno, veremos qué sale, ¿vale? En todo caso, yo os voy a hablar básicamente de qué es lo que está pasando en el ámbito de las adolescencias, que es en lo que ahora estamos trabajando desde el Grupo de Investigación OPIC, desde un punto de vista de género, en la medida de lo que se puede, con la salud mental y el consumo de psicofármacos. Esto viene de un proyecto anterior, digamos, en el que miramos esto mismo, básicamente esto mismo, en población adulta general, y en ese primer proyecto nos dimos cuenta que cuando mirábamos datos sobre lo que ocurría en población menor de 18 años, esos patrones tan consistentes que os enseñaré un poco por encima, de mayor frecuencia de problemas de salud mental y mucha consistencia en mayor consumo de psicofármacos, sobre todo ansiolíticos y antidepresivos en mujeres, en chavales y chavalas el patrón era un poco más confuso. Sospechábamos que ahí estaban pasando cosas probablemente contradictorias entre sí que hacían como cierta compensación de los efectos y merecía como meter un poco el morro, digamos, en qué estaba pasando en esta población. Todavía más porque el proyecto comenzó en 2022, veníamos de una época, la de la pandemia, que había puesto tan en el centro el discurso de la salud mental, de forma tan hipertrofiada y de forma probablemente todavía más acuciante en el ámbito de la adolescencia y de la población joven, que nos resultaba especialmente interesante acercarnos a eso, que parecía que no tenía más que una única lectura. Y es que los chavales y las chavalas cada vez estaban peor, su salud mental se estaba deteriorando, sobre todo por la pandemia, este era el discurso dominante, ¿no? Pero que venían registrando tasas muy angustiosas y alarmantes de muchos problemas graves de salud mental, y eso también nos supuso como un cierto reto, ¿no? Intentar un poco ver si realmente todo eso de lo que se estaba hablando estaba ocurriendo realmente. Nunca puedes saber qué está ocurriendo realmente, pero bueno, intentar discernir un poco qué factores podían estar ahí. Antes de todo eso os quiero hablar siquiera un poco sobre algo que creo que iba a hacer Rosa y que sé que, como conocéis, lo voy a pasar bastante por encima, pero explicar un poco, explicitar por qué el género es un aspecto fundamental cuando analizamos la salud, por qué es un determinante social de la salud y de la salud mental tan importante, ¿no? Hay una autora, Nancy Fraser, que tiene este libro y en algún otro también habla de algo que a mí me pareció muy interesante y como significativo, ¿no? Esto que ella llama las moradas ocultas del sistema, es decir, esas raíces que están debajo de la tierra y que por tanto no podemos observar cómo son, pero que sustentan todo, digamos, el escenario social en el cual vivimos, ¿no? Y permite que nos movamos y establece las reglas del juego, digamos, ¿no? En el capitalismo ella habla de que hay varias moradas ocultas, pero que la desigualdad de género tiene ella dice, ¿no?, como una imbricación fundacional con el propio sistema, ¿no? Que Silvia Federici probablemente también nos hablaba en Calibán y la bruja algo muy similar a esto, ¿no? En todo caso, lo que me gusta de esta idea es que el género es un eje de desigualdad primigenio, ¿no? O sea, no podemos entender las estructuras de desigualdad contemporáneas sin entender esta base fundacional que tiene el género. Partiendo de ahí, que sé que todas compartimos esta idea, a veces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que es tan grande el efecto que tiene este factor estructurante de la vida social que ocupa todo el espacio social, y a veces es muy difícil distinguir cuáles son sus límites, cuáles son sus efectos, cuáles son sus características. No sabemos dónde empieza y dónde termina de tan grande que es su efecto, ¿no? Y en el ámbito de la salud es absolutamente abrumador. Hay muchísima evidencia ya acumulada hace muchos años en muchos ámbitos de la salud, pero no por ello deja de ser muy relevante ponerlo sobre la mesa, digamos, ¿no? En el ámbito de la salud en concreto,
Es verdad que ha sido difícil, hasta hace poco tiempo ha habido poca elaboración conceptual y teórica que hablara del género en su complejidad, con sus diferentes dimensiones, de cómo afecta a la salud. Hay este marco que se publicó en la revista Lancet en 2019 que me parece que es un aporte y tiene sus limitaciones y no voy a ir al detalle en él, pero me parece que es una referencia que cuando hablamos de por qué, ¿no?, de las salubristas o las epidemiólogas o las militantes en el ámbito del género y la salud, por qué es relevante, me parece que una publicación en Lancet que está bastante bien explicada es un referente, ¿no? Tiene una concepción ciertamente como lineal, poco compleja, pero en todo caso habla de algo, habla de los condicionantes sexuales, claro que en el ámbito de la salud son muy relevantes a la hora de hablar cómo el género también influye en la salud, los condicionantes sexuales, esta ficción del binarismo, cómo todo esto se engarza con este sistema, con este engranaje tan bien hecho, ¿no?, del sistema género con sus diferentes instituciones, y llega al final del marco hablando precisamente de lo que Chisca hablaba, de la relevancia, como sabéis, del enfoque interseccional, ¿no? El género nos atraviesa de la misma manera que nos atraviesan otros ejes de desigualdad y nos expone de forma no aditiva, sino multiplicativa a determinados riesgos. Ya lo sabéis, seguramente. Estos riesgos, ¿no?, estos riesgos de los que hablo, o estas características de las que hablo, son de diferente tipo, y este marco habla, mujeres y hombres estamos expuestas, hablando de forma simplista y binaria en este sentido, mujeres y hombres estamos expuestas a factores de riesgo y factores protectores de la salud diferentes. Tenemos comportamientos asociados con la salud, y Chisca ha hablado un poco de cómo están modificándose los patrones de consumo de tabaco, alcohol y otra serie de uso o consumo de sustancias, ¿no? Y esto, cuánto de reflejo es de estructuras sociales cambiantes, sistemas de género y valores asociados con este sistema que van modificando, ¿no?, cuán tendentes somos a adquirir determinados hábitos de salud. Cómo nos acercamos a los sistemas sanitarios mujeres y hombres y cómo los sistemas sanitarios nos atienden a mujeres y hombres de manera desigual, ¿vale? Y en último lugar, el esquema habla de algo muy importante, y es que la investigación o la evidencia científica que sustenta toda la actividad del sistema sanitario en torno a la salud tiene un componente sesgado de mucha relevancia, que hay que tener en cuenta. Iba a decir, está absolutamente sesgado, no me atrevería quizás a decirlo en estos términos, pero tiene unas raíces androcéntricas que lo predisponen a mirar de forma sesgada a la salud de las mujeres y, por tanto, a actuar de forma sesgada, y os pondré algunos ejemplos que creo que lo dejan bastante claro. Bueno, este es como este esquema que me parece que puede estar bien. Entonces, si esto es cierto, ¿no?, sería un milagro que esto no tuviera efectos claros, constatables, ¿no?, en diferentes indicadores o evidencias de cómo es la salud de hombres y mujeres, ¿no? Y aquí simplemente os pongo este espejo, ¿no? Arriba son datos de la encuesta de salud del País Vasco, la última que tenemos del 2023, cómo todos los indicadores de tipo físico, mental, de tipo crónico, son peores o más frecuentes en el caso de las mujeres, como veis. Y sin embargo, como también probablemente sabéis, todas aquellas tasas digamos, de mortalidad por diferentes causas que son muy generadoras de morbilidad y, por tanto, de mortalidad, son más frecuentes en hombres, ¿vale? Y a esto le hemos denominado la paradoja de género en salud y mortalidad. Es decir, las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor, pero vivimos peor, tenemos peor salud. Y todo ello es consecuencia del mismo sistema sexogénero que nos expone a unas y a otros a riesgos diferentes. ¿Sí? Vale. Entonces, el género es importante para entender la salud, luego iremos un poco más específicamente al ámbito de la salud mental, pero el género, como os digo, también es un determinante claro de cómo actúa el sistema sanitario, ¿vale? Aquí tenéis un libro de Teresa Ortiz que a mí me gusta mucho, es una historiadora de la medicina, que explica de manera muy sencilla pero muy elocuente, ¿no?, cómo históricamente a lo largo de los siglos se ha ido produciendo una progresiva exclusión de los saberes acumulados de las mujeres en el cuidado de nuestros cuerpos, ¿no?, que se cristaliza con una exclusión física, de su presencia física en esas instituciones que a lo largo del 17-18 se van creando y que hemos llamado universidades y que son el foco, el centro irradiador del conocimiento legítimo
en las sociedades contemporáneas nuestras, ¿no? Con la relevancia que esto tiene. Las mujeres se excluyen, quedan excluidas de todo ello y, por tanto, se pierde el relato, ¿no? Se pierde esa genealogía, esas narrativas propias de las necesidades y de los conocimientos de las mujeres. Y esto no es baladí, esto es una cosa súper relevante para entender cómo actúa la biomedicina hoy en día. Hicimos en este otro proyecto que os hablaba, en población general, en población adulta, digamos, publicamos un estudio Quali en el que varias personas expertas nos hablaban de qué podía explicar estas desigualdades de género en la atención sanitaria sesgada a las mujeres, ¿no? Y una de ellas nos decía: tú puedes hacer una construcción con ella, de una narrativa, con la paciente, de una narrativa de la que ella no dispone de entrada y que no existe así como intuitivamente. O sea, ella te intenta contar lo que le pasa, ¿no? Pero no te lo logra contar bien porque no tiene el léxico para hacerlo ni siquiera, porque eso no está simbolizado, no está representado. No tenemos 20.000 películas que hablen de cuidados y de la experiencia de las mujeres, ¿no? Y si las hay, son un rollo porque utilizan unos códigos narrativos estereotipadísimos, ¿no? Porque las películas que hablan de historias de mujeres siempre tienen que ser lentísimas, ñoñísimas y no sé qué. Falta de relato, y el relato que hemos heredado es un relato estrecho para nuestras necesidades, que son complejas. Y la biomedicina las ha, digamos, simplificado al extremo. Entonces, Teresa Ortiz habla de que se da históricamente como una suerte de ecuación un poco perversa, ¿no? Lo masculino se equipara a lo humano general, por tanto lo humano se entiende como lo masculino y existe una invisibilización de todo aquello que entendemos como femenino, de sexo o de género femenino, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que se investiga mucho menos lo que nos ocurre, participamos muchísimo menos, como probablemente sepáis, en todas las fases de los ensayos que llevan a publicar o a poner en el mercado, digamos, ¿no? Nuevos medicamentos, pero no solo en el ámbito de la farmacología. Y hay otro sesgo muy potente de la investigación que se deriva de estas raíces androcéntricas de la biomedicina, y es que la mayor parte, absolutamente mayoritariamente, la investigación que se publica en el ámbito de la biomedicina no desagrega sus resultados por sexo, ¿sí? Hicimos un estudio bastante así ad hoc en época de pandemia durante los primeros 6 meses, analizando cuántos estudios que en España se estaban publicando en las 10 revistas biomédicas más importantes sobre COVID, que tuvieran que ver con COVID, y el 91% de todos esos estudios no desagregaron sus resultados por sexo, por género, por sexo, lo que fuera. Con lo cual, la gestión de la pandemia fue absolutamente ciega, como ya lo sabíamos por otra parte, ¿no? A estas necesidades diferenciales de mujeres y hombres, y luego ocurrieron cosas. Bien, no me voy a entretener. Esto que digo, lo digo, pero ya lo han dicho otras muchas, desde otros altavoces como mucho más legítimos, ¿no? Revistas muy potentes diciendo, oye, ya está, o sea, esto del género nos lo tenemos que tomar en serio, ¿no? Porque si no, lo que ocurre es que ya tenemos constatado en más de 700 patologías que hay un retraso diagnóstico interesante, significativo en el caso de las mujeres, ¿vale? Y esto dura hasta hoy en día, ¿eh? Esto, quiero decir que no es esto es un metaanálisis que ha publicado Trials hace 2 o 3 años, hace 4 años, en el que habla que sistemáticamente las mujeres están infrarrepresentadas en las muestras y que a medida, ¿no? Es una visión interseccional, a medida que estas mujeres son de mayor edad, su representación en problemas de poblaciones adultas o viejas es todavía significativamente menor. Aquí tenemos un problema, y no solo tenemos un problema con los estudios clínicos hechos con personas humanas, digamos, en las fases previas, preclínicas de laboratorio, con ratas y otro tipo de animales, la subrepresentación de animales hembra es absolutamente llamativo, significativo, muy consistente. O sea, la investigación ya viene sesgada desde mucho antes. Bueno, no me quiero entretener porque si no, no puedo ir al hilo. Cuando hablamos de género, consumo de psicofármacos y adolescentes, yo soy un poco intrusa en esto, yo soy socióloga, como ya me ha presentado la compañera. Si hay cualquier cosa que veis que no se ajusta a realidad, pues a veces hablo de cosas que digo, en fin. Vale, lo que quería decir en realidad es que cuando hablamos de adolescencias y consumo de psicofármacos, no hablamos de algo tan absolutamente diferente de lo que ocurre en población general, ¿vale? Y aquí tenéis
es un gráfico que intenta un poco mostrar que independientemente cómo midamos este fenómeno, si a través de escalas que se recogen en encuestas de salud, si utilizamos datos clínicos, ¿no?, como estos de Osakidetza, que recogen tasas de diagnósticos en una consulta, no importa. En el ámbito de la depresión y de la ansiedad y del consumo de hipnosedantes y antidepresivos, el patrón es absolutamente consistente de una mayor exposición o de una mayor frecuencia en el caso de las mujeres, y luego vamos a ver como también de las chavalas, ¿no? ¿Está cambiando este patrón? Pues parece que sí, que empieza a haber que en los últimos años ha habido una evolución creciente, que por otra parte no nos tenemos que olvidar que vivimos en sociedades cada vez más medicalizadas en el sentido de este cambio cultural que está habiendo a entender que hay muchas de las dificultades asociadas con la vida que hemos entendido y consensuado que está bien que nos las gestionen, que las gestionemos a través del sistema sanitario y de su tecnología, que tiene que ver con lo farmacológico, lo diagnóstico, etcétera, etcétera, pues efectivamente hay un cambio y hay una progresiva, no alarmante, pero progresivo mayor registro de problemas de ansiedad y depresión y, por tanto, también de consumos. En el caso de las mujeres es cierto, yo soy como bastante escéptica y probablemente muchas de vosotras en echar la culpa a la pandemia de todo lo que nos ha ocurrido. Es cierto que se observan cambios a raíz de la pandemia, sobre todo en el caso de las mujeres. En consumo de antidepresivos hay un cambio de tendencia en las curvas que observamos que probablemente tengan que ver, que seguramente tendrían, no que seguramente, que absolutamente tenían que ver con otro tipo de condicionantes estructurales que ya estaban aquí, pero que probablemente la pandemia disparó, ¿vale? Pero creo que no es ahí donde tenemos que poner el foco, ni muchísimo menos. Vale, entonces, digo, el problema de las adolescencias y qué está pasando con ellas en el ámbito de la salud mental y el consumo de psicofármacos, no hay que entenderlo aislado de lo que está ocurriendo en el conjunto de la sociedad, pero sí es cierto, y al principio de la charla os decía, que existe, digamos, como esta bola muy absolutamente generada y que se ha convertido en algo que obstaculiza muchas veces cómo nos acercamos al fenómeno, sobre el empeoramiento dramático de la salud mental en población adolescente, ¿no? Tanto desde el ámbito mediático, por supuesto, ¿no? Pero también desde el ámbito político, científico. O sea, mucha gente nos hemos puesto a investigar qué es lo que les está pasando a los jóvenes, y muchas veces lo hacemos desde las perspectivas que podemos, que a veces son más críticas, otras veces son menos acríticas, son más acríticas, en fin, hay un poco, pero hay un volumen de generación de información sobre este tema que alimenta una visión predominante sobre este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir sobre qué está pasando en población adolescente? Pues ocurren cosas diferentes, porque en población infantil y adolescente se dan trastornos, los más frecuentes, que también son diversos y responden a cuestiones diversas. Tenéis aquí, van a ir apareciendo un poco cuáles son los patrones en niños y niñas, bueno, niños y adolescentes, de estos tipos de trastornos, y vais a ver divididos por grupos de edad, ¿vale? Veis que aquellos trastornos del comportamiento tienen un patrón claramente masculino, seguramente nos llamará la atención, que se dan sobre todo en la primera parte, en la infancia y en la primera parte de la adolescencia, y que después tienden a remitir a medida que aprendemos que en sociedad no podemos hacer lo que nos da la gana, ni en la escuela, ni en casa, ni no sé qué, ni no sé cuál. Van aprendiendo, pero tienen un patrón muy masculino, muy asociado con esta manera de socializarse como niños y muchas veces expresar el malestar a través de acciones más disruptivas, más hacia afuera, etcétera, etcétera. El TDAH, que es otro de estos grandes fenómenos que están también creciendo de manera interesante y que estamos importando, ¿no?, culturalmente de otros contextos y sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, cómo estamos manejando este tipo de problemas que tienen mucho de esto que acaba prescribiéndose y diagnosticándose en el sistema de salud, tiene su origen en la escuela, ¿no?, en derivaciones demandadas desde la escuela, pues también tiene un patrón digamos, muy de niños, muy de chavales, de chicos, que destaca con las otras dos grandes, digamos, los otros dos grandes trastornos o problemas de salud, que son la depresión y la ansiedad, que como veis, la ansiedad a partir de los 12 años, de los 11, 11 y medio, 12,
empieza a ser mucho más frecuente en el caso de las niñas, y la depresión con prevalencias muchísimo más bajas, pero también desde ese inicio temprano de la adolescencia, que creo que tendríamos que desligarlo, o al menos desligarlo no quiere decir que la parte de cambio biológico hormonal no tenga importancia, pero que me parece que la etapa de la adolescencia como etapa social es la que nos tiene que hacer entender que aquí está pasando algo. Tienen un patrón claramente de mayor frecuencia entre las chicas, ¿vale? La ansiedad y la depresión. Por tanto, los consumos, ¿no?, sobre todo de ansiolíticos, que tenéis ahí arriba a la izquierda, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes y antidepresivos, pues a partir de los 12 años, los ansiolíticos al parecer tienen esta forma de U porque en edades muy tempranas de infancia tienen otras indicaciones relacionadas con alergias y otro tipo de cuestiones, que probablemente por eso son más elevados en edades muy pequeñas, de niños muy pequeños, pero a partir de los 12 años aquí pasa algo. Aquí el inicio de la adolescencia está suponiendo cosas diferentes para chicos y chicas, y nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? Que no es sencillo. Y en cambio los psicoestimulantes, mucho más, que son las medicaciones más indicadas, o el tipo de medicación más indicada para estos problemas de TDAH y problemas del comportamiento, pues a lo largo de toda la adolescencia siguen teniendo una mayor prescripción y consumo por parte de los niños. No he puesto aquí, pero pensaba antes que también tenemos que empezar a incorporar en esta preocupación que nos pueda dar qué estamos haciendo con los y las chavalas que sufren malestar en la adolescencia y qué tipo de solución muy basada en su medicalización y, en cambio, qué otras cuestiones no estamos ofreciéndoles. En este debate o en esta preocupación empieza a haber otro grupo de fármacos que tiene que ver con que son los neurolépticos o antipsicóticos, que empiezan a tener tendencias de prescripción al alza muy preocupantes. Sí, sobre todo hay algunos, dentro de lo que se llama antipsicóticos, algunos medicamentos en concreto que, de hecho, en una de las últimas reuniones que hemos tenido en el Comisionado de Salud Mental del Ministerio, nos presentaron datos comparativos de España con otros países y que después nosotras en OPIC también hemos podido hacer como un análisis un poco más específico de España, y hay algunos fármacos que están siendo prescritos de forma creciente en los últimos 6 años y que nos debería de preocupar, porque son fármacos fuertes, como sabéis, y al parecer hay un tema muy interesante, a la vez que fuerte también, y es que la quinta indicación por la que se prescriben estos fármacos es la primera que realmente es una indicación apropiada para utilizarla. O sea, las 4 primeras indicaciones por las que se prescriben antipsicóticos en chavales y chavalas realmente están como fuera de etiqueta, fuera de ficha. ¿Sí? Estamos medicando cuestiones muy relacionadas con el comportamiento, muy relacionadas con, sobre todo en niños, muy relacionadas con el comportamiento, y estamos haciéndolas con fármacos que tienen efectos secundarios muy fuertes en ellos. Bueno, me parece que es un tema que también, y que sé que desde el Ministerio afortunadamente están preocupadas y algo quieren hacer. Vale, empiezan estas desigualdades de género, ¿no?, que tienen como este momento iniciático, ¿no?, en los 12 años. Empiezan a la vez en todos los grupos sociales. Pues ahora estamos un poco mirando, haciendo un análisis longitudinal, un análisis de seguimiento, para ver exactamente 2 cosas. Primero, si desde una perspectiva interseccional el género y la renta, que son datos de una base de datos que se llama BDCAP, que si conocéis son datos que se registran en atención primaria, que cada comunidad autónoma transfiere al Ministerio y que el Ministerio homogeneiza y pone a disposición para su análisis, con lo cual son datos que tienen las limitaciones que tiene utilizar datos del sistema sanitario, que el que no va al sistema sanitario no aparece, pero en cambio son muchos datos y tienen bastante calidad, digamos, ¿no? Y hemos visto cosas muy interesantes, como que en el consumo de ansiolíticos y hipnosedantes, a la izquierda,
aquellos chavales y chavalas que pertenecen a familias en las que la renta se podría clasificar como de media-baja, comienzan antes el consumo y las desigualdades de género entre chicos y chicas, ese gap de género se genera más o menos un año y un poquito antes, ¿vale? Hay un poco este efecto de interseccionado o modificación del efecto del género sobre el consumo de ansiolíticos. Y con un poco menos de diferencia, pero también la renta, ¿no? La situación económica, y me imagino que es evidente para todas, pero que estos datos un poco así lo ponen sobre la mesa, también ocurre con el tema de los antidepresivos. Sí, en este caso es interesante porque, como podéis ver, tanto chicas de renta alta como de renta baja son las que más consumen, ¿no? O sea, en este caso, digamos que el género tiene mayor poder explicativo en el consumo de antidepresivos, mientras que en el caso de ansiolíticos son niños y niñas o chavales y chavalas de renta baja los que más consumen, ¿vale? Probablemente con los ansiolíticos, y esto es algo que tendríamos que explorar y es algo que solamente empezamos a hablar en el grupo como posible hipótesis, los ansiolíticos los estamos utilizando, se están utilizando para medicalizar situaciones de precariedad social fuerte, y que probablemente por ello son más frecuentes, no tanto en términos de género, sino en términos de renta, ¿vale? Pero bueno, habría que explorar un poco más. En todo caso, siempre una mirada compleja sobre diferentes ejes de desigualdad y cómo afectan, porque si no nos estamos perdiendo la mitad de la película. Bye. Sí, pues muy bien, porque ya voy, medicalización. Claro, cuando hablamos de medicalización no estamos hablando en realidad de medicar aquello que es necesario medicar, que ya tendríamos aquí un debate sobre qué es necesario medicar. Pero al menos cuando miramos cuánto frecuentemente le prescriben a un chaval o a una chavala de nuevo, ansiolítico o un antidepresivo, y comparamos esa misma práctica en chavales y chavalas, ¿qué es lo que vemos? Que cuando quitamos el efecto de que las chavalas tengan peor salud mental y por tanto tengan más diagnósticos, en este caso de ansiedad, bueno, en los dos creo que están ajustados por ansiedad y depresión, cuando quitamos, digamos, ese efecto de que nosotras, las chavalas, están peor en términos de salud mental y que acuden con más frecuencia a los servicios de salud, y eso, de forma independiente a otras cosas, hace que tengamos más probabilidad de recibir cualquier tipo de diagnóstico, cuando equiparamos a chicos y a chicas a esos niveles, es decir, en necesidad de salud a priori y en frecuencia de uso, veis, o yo os explico, que las chavalas tienen alrededor de un 40% más de probabilidad de recibir un ansiolítico. Y alrededor de el doble de probabilidad, un poquito menos, o sea, la probabilidad se multiplica por 1,8 de recibir un antidepresivo. Con lo cual aquí sí que estamos hablando del papel que tiene el sistema de salud. O sea, no solo que las mujeres, en términos generales, y las chavalas, en términos particulares, sufran vidas que las hagan estar más expuestas en términos de salud mental, que eso es seguramente una evidencia, sino que después tenemos esa otra parte de que el sistema de salud actúa de manera desigual ante una misma demanda, digamos, ¿vale? Y esto es algo sobre lo que también tendríamos que dar una vueltita. Última cosa, y ya paso a dos o tres preguntas abiertas. ¿Qué pasa dentro de los hogares? Y esto os lo pongo un poco así como sin enlazar muy bien con lo anterior, pero es en lo que estamos ahora trabajando de manera como concreta y que creo que es interesante. Estamos viendo, había estudios cualitativos que nos indicaban que el consumo de chavalas estaba muy relacionado con el consumo de sus madres, ¿no? Como si dentro de los hogares hubiera ciertos sistemas pues intrafamiliares de lealtades y transmisión del cuidado, ¿no? Tal y como nos enseñan que el chorizo es bueno o malo en función de una serie de códigos culturales, pues a enfrentarse a la vida con un psicofármaco o no también se transmite como un elemento de cuidado dentro de las familias, y observábamos con otros estudios que habíamos hecho que la situación socioeconómica de las madres siempre pesaba más en las hijas y en sus consumos. Y aquí lo que quisimos ver es exactamente cuánto de probable era cuando padre y madre consumía, cuánto consumían hijos e hijas. Y vimos efectivamente, y son datos de Euskadi porque
En Euskadi tenemos la suerte de que con la encuesta de salud podemos ver cosas que pues no lo podemos ver con la ENSE, con la encuesta nacional, ni con otras muchas, porque tenemos datos como para cada miembro del hogar. Pudimos ver que efectivamente el único consumo del hogar que está relacionado entre sí de forma significativa es el de las madres con el de las hijas. Y aquí tenemos algo que tampoco sé exactamente a dónde nos lleva, pero que es interesante ver cómo hay también estos vínculos de cómo cuidarnos y gestionar los problemas de la vida cotidiana a través del psicofármaco, ¿no? Que también nos hablan un poco de cómo se ha transformado la idea, el concepto cultural de psicofármaco en los últimos años en nuestras sociedades, ¿no? Ya está. Quería 3 preguntas como para dejar al aire y porque no me daba tiempo, ya sabía que no me iba a dar tiempo, pero quería como... La primera es un tema que a mí en los últimos tiempos me preocupa mucho y sobre la que ahora empiezo a meterme de manera tal, ¿no? ¿Cuál es el papel actual de la escuela en la medicalización de la salud mental de los niños y adolescentes? Tenemos espacios educativos que están importando, ¿no? Y hablaba en la reunión de preparación de esto, ¿no? Que están importando un marco absolutamente clínico de gestión de la salud mental, con circuitos perfectamente organizados de screening masivo, detección, diagnóstico preliminar, derivación y cuando vuelve el chaval a la escuela, un tratamiento que pueda ser una adaptación pedagógica, lo que fuera, ¿sí? Creo que tenemos que darle una vuelta a si la escuela está siendo un espacio promotor de la salud o promotor, digamos, de una gestión absolutamente medicalizada de la salud, de la salud mental de los y las chavalas. ¿Está el sistema sanitario psiquiatrizando la experiencia humana adolescente en la actualidad? Pues probablemente algo de esto también esté ocurriendo. Que el sistema sanitario probablemente no esté pudiendo hacer otra cosa más que, con los pocos medios que tiene, dar respuesta a una demanda que es como si fuera un tsunami e intentan poner un vaso para verlo, pues probablemente, pero tiene estos efectos y yo creo que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y al final, por tanto, nos tendríamos igual que preguntar, no sé si es polémico o no, pero cuánto del aumento de las tasas de problemas de salud mental y del consumo de psicofármacos está indicando que los chavales están peor, o están indicando maneras consensuadas socialmente de expresar y gestionar el malestar, que han cambiado profundamente en los últimos 20 años, pero profundamente, y que están afectando a nuestra experiencia incluso del propio conflicto, del propio malestar, cómo lo expresamos y qué esperamos que ocurra con él cuando lo mostramos. Pues esto sería todo, más o menos. Por tu exposición tan documentada, inspiradora, que nos llevamos las preguntas al espacio que tendremos después de la reflexión. Y ahora damos paso a Dolors. Es médica psiquiatra, psicoterapeuta sistémica, mediadora familiar y educadora social. Trabaja en la clínica y la intervención psicosocial en el ámbito de las drogodependencias, las adicciones comportamentales y la salud mental. A lo largo de su carrera profesional ha dirigido el Servicio de Adicciones y Salud Mental del Hospital Universitario Sant Joan de Reus y el Plan de Adicciones Comunitarias en relación al uso de drogas, también en Reus, desde 1988 hasta 2023. Ha participado en diversas investigaciones, publicaciones y docencia con Grup IGIA en el marco de la Universitat Rovira i Virgili, con Fundación ICERS, Episteme Social, entre otras, y pertenece a la Xadut y a plataformas que son Xadut y Rema. Adelante, Tre. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Espero que pueda aportar cosas interesantes después de esta interesante aportación de Amaya. Tengo la sensación de que, voy a hablar de algo totalmente diferente. Totalmente diferente tampoco, sino desde una perspectiva un tanto diferente, con el interés de generar preguntas. Precisamente, cuando me llamasteis para organizar esta presentación, yo recuerdo que dije, sí, acabamos de hacer una investigación donde queremos hacer también una lectura crítica de cómo hemos integrado la perspectiva de género, siempre gracias a las críticas de compañeras
que alguna está por aquí, porque a veces, a pesar de querer tener siempre presente la perspectiva de género en el día a día y en todas las actividades que hacemos, pues como comentaba Maya, ¿no? Hay unas raíces profundas que hacen que todo esto, por mucho que hablemos y hayamos cambiado mucho las situaciones, no es fácil. Y entonces pienso que viene bastante al pelo el tema de empezar planteando en qué situación estamos a nivel de psiquiatría y de salud mental en concreto, porque me parece que es un punto clave que nos conecta con todo lo que nos ha comentado Amaya, centrado en los adolescentes, pero realmente a nivel de adultas, un poco se está dando una situación que arrastra y no sé si ejemplariza o es fruto de todo este inicio que empieza en la escuela, ¿no? y va avanzando en los centros de atención primaria, acaba en los centros de salud mental, que en este momento son lugares de contención. Yo, por ejemplo, tengo un centro de salud mental, yo vengo de Reus, es una ciudad de unos 120.000 habitantes, cerca de Barcelona, 100 kilómetros, y al lado de Tarragona. Y allí hay tenemos un centro de salud mental que, además de estar gestionado por una empresa privada, está dando en este momento 2 visitas de psiquiatra al año por usuaria. O sea que con esto pues está claro que sí que además se intercalan unas sesiones de psicología que pueden ser pues con una frecuencia mensual cuando las cosas van muy bien, y pues entre 1 mes y medio y 2 meses cuando las cosas no van tan bien. Con lo cual está claro que aquí los psicofármacos tienen un campo un campo de cultivo enorme, porque es una forma de responder rápidamente, ¿no? a la situación y frenar determinados síntomas y malestares que ya Maya nos ha contado, ¿no? Un poco de dónde pueden surgir y venir. Entonces, en este contexto, ¿no? Nos encontramos con un incremento sostenido de este consumo de psicofármacos en las últimas décadas y un estancamiento en la innovación de psicofármacos. O sea, realmente desde la aparición en los años 80 de la fluoxetina marca Prozac y algunos neurolépticos que también os sonarán, ¿no? Risperidona, Risperdal, etcétera. El resto son variaciones sobre el mismo tema y no ha habido nada realmente novedoso y de cambio importante. Luego nos encontramos que esta eficacia en relación a las respuestas que necesitamos para estos trastornos complejos está muy limitada. Y hablamos, por ejemplo, de depresión resistente, que la resistencia no sé si viene de la depresión o incluso la estamos generando con este tipo de respuestas, ¿no? Porque este tipo de respuestas no pueden dar respuestas eficaces a situaciones que requieren una respuesta mucho más compleja, con un importante apoyo psicosocial. Los traumas, las adicciones, a mí la palabra adicciones, en esta situación que estoy hablando de respuesta desde la psiquiatría y la salud mental, me parece que es una forma de medicalizar y excluir aspectos psicosociales. Me gusta más hablar de drogodependencias o de relaciones problemáticas con las sustancias, pero bueno, también es cierto que lo hemos asumido porque los planes suelen ser de salud mental y adicciones, o de acciones de salud mental, y ya nos entendemos, y deberíamos
tener en cuenta el hecho de que no es una enfermedad cerebral, sino que es algo más. Y sobre todo que es sobre todo lo que podemos intervenir de una forma más potente y más importante son todos los aspectos psicosociales. En alguna ocasión igual sí que nos viene bien pues el tener un psicofármaco que nos ayude para conseguir este plan que nos planteamos ante una intervención. Y luego está la iatrogenia, que no se puede dejar a un lado, porque la dependencia, por ejemplo, de los hipnosedantes, los efectos secundarios y la cronificación son cuestiones relevantes y que a nivel clínico pues a veces se acostumbran a resolver pues con mayor intervención farmacológica, ¿no? Es decir, cuando ya la persona está con una dependencia a hipnosedantes, pues le ponemos un poco de neuroléptico para ver si podemos reducir el hipnosedante y, en fin, otro antidepresivo que, insisto, bueno, yo también medico, no es que sea... pero me gusta ser poco pastillera en este contexto. La psiquiatría actual pues está empezando a mostrar sus límites estructurales y, por tanto, es importante empezar a pensar en otro tipo de respuestas, ¿no? Que amplíen un poco la intervención y, por tanto, se hagan cargo de estos malestares, ¿no? La lógica de la medicalización, ¿no? Actúa con la reducción del sufrimiento psíquico o de desequilibrios neuroquímicos que en muchas ocasiones tampoco están tan claros. O sea, la causalidad de determinados trastornos de la salud mental todavía está por conocer. Se están haciendo avances constantemente, pero a veces vemos que sí que, por ejemplo, se pueden ver alteraciones neuroplásticas, pero tampoco sabemos si se han producido precisamente por determinadas exposiciones, por ejemplo, a situaciones traumáticas, y no realmente son alteraciones estructurales o neurofisiológicas de la persona, y que, por tanto, esto es clave tenerlo en cuenta cuando estamos delante de personas que están manifestándonos determinadas sintomatologías. Intervenciones centradas, como decíamos, en la supresión sintomática, pensando en personas pacientes pasivas. Por esto decía yo lo de evitar el ver determinadas situaciones como enfermedades, ¿no? Que ponen a la persona en un papel dependiente de la ayuda profesional, y me parece muy importante el implicarlas en la resolución de la problemática, ¿no? Y el considerar los trastornos como crónicos y no resolutivos, ¿no? En realidad el sistema está diseñado para estabilizar y no necesariamente para transformar, ¿no? Orientado hacia el cambio. Entonces, bueno, ante todo esto, como decía, cuando me hablaron me propusieron participar, estábamos finalizando una investigación con ibogaína, que es una de estas sustancias psicodélicas. Era un estudio, ahora está en fase de publicación, de seguridad clínica para poder dejar la metadona más fácilmente que desintoxicándose de ella.
Entonces, por esto dije, vale, pues hablemos un poco más de más psicodélicos. No voy a hablar en profundidad de ningún psicodélico. Si estáis interesadas luego en el debate, pues podemos ir perfilando un poco más vuestros intereses. Pero aquí, bueno, pues como sabéis, los psicodélicos o psiquedélicos son sustancias que alteran la percepción, la cognición y el sentido del yo, ¿no? Actúan en las redes neuronales y se ha visto que inducen estados de alta plasticidad cerebral, o sea que producen muchos cambios. Empecé a ver ya estudios importantes con psilocibina, con MDMA, LSD, ketamina, ibogaína. Ese estudio nuestro es el primer estudio a nivel europeo que se realiza además en un contexto hospitalario. Y, como decía, los psicodélicos son particulares, no son fármacos convencionales, sino que son catalizadores de experiencias. Y estas experiencias son las que luego nos pueden ayudar a generar determinados cambios. El abordaje con sustancias psicodélicas tiene pues, muchísimas diferencias con la respuesta convencional, pero vamos a señalar estas tres, ¿no? Por ejemplo, no es una sustancia que se vaya tomando a diario, ¿no? Continuamente. Hay algunas propuestas con microdosis, por ejemplo, de psilocibina, que entonces sí que suele ser un tratamiento más similar al de los psicofármacos, ¿no? Continuado. Pero bueno, también hay bastante cuestionamiento sobre la eficacia de las microdosis versus las experiencias más intensas, con dosis más alta. Entonces, es fundamental la preparación. Esto nosotros en este estudio lo hemos visto. Las personas que realmente venían con toda una preparación previa a nivel psicoterapéutico tuvieron mucha mejor experiencia y mejores resultados. La experiencia en sí y luego la integración de la experiencia. O sea, en esta experiencia, obviamente, abrimos muchas ventanas del interior, hay muchas visiones y todo esto es importantísimo el que luego esto se pueda integrar. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que hemos visto y que igual, como habíamos centrado el foco en el tema de seguridad clínica, porque nos parecía fundamental, la ibogaína es una sustancia que se está usando, sobre todo en México y en Brasil, en Canadá también se ha usado, en Estados Unidos incluso ha estado prohibida y por esto hay una serie de clínicas en la frontera de México con Estados Unidos donde se realizan muchísimos tratamientos de desintoxicación a opiáceos, aunque se ha visto, por ejemplo en Brasil tienen mucha más experiencia con alcohol y con cocaína, que es muy útil para evitar lo que ya sabéis que en la clínica se llama el craving, o sea, el deseo de repetir consumos. No está muy claro el mecanismo de acción, pero o sea, esto fue un descubrimiento casual de Lofto, una persona que consumía opiáceos, que consumió iboga y se dio cuenta de que estaba muchísimas horas sin síndrome de abstinencia y que luego volvía a consumir, pero cada vez iba disminuyendo la dosis. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido con una muestra de 20 personas, de las cuales 17 han sido hombres y 3 mujeres, a pesar de que al reclutar la muestra llegué a entrevistar a 52 personas, de las cuales 26 eran mujeres. Y solo conseguí que entraran 3 en el estudio. Si queréis, luego podemos abundar un poco en mis hipótesis o nuestras hipótesis de por qué esto
fue así, aparte de que realmente si vemos la población en tratamiento con metadona, el tanto por ciento es 80% hombres, 20% mujeres, pero con esta proporción no llegamos ni a esto. Tengo que decir que, por ejemplo, facilitamos apoyos de canguros, viajes, acompañamientos, etcétera, pero aún así nos quedamos con este grado de participación. Y como decía, sé que me he ido por las ramas con esto y me he dejado algo, pero ya me vendrá. Entonces, como volvamos a lo que estaba hablando del proceso, ¿no? El contexto terapéutico es esencial porque el setting es muy importante en estas experiencias, que una persona se sienta segura, se sienta acompañada y pueda expresar y manifestar cualquiera de sus experiencias, preocupaciones, sufrimientos, etc. No se trata de tomar algo para no sentir, que sería un poco, ¿no?, el efecto buscado de los psicofármacos, sino de atravesar lo que no ha podido ser procesado. Con lo cual aquí ya tenemos un cambio importante. Bueno, entonces, como os decía, hay muchos estudios, no os he puesto, al final os he hecho una recogida así bibliográfica específica para temas de género, pero lo que se ha estudiado más son las depresiones resistentes o que no responden a psicofármacos o que ya han probado todo el catálogo y con resultados prometedores con la psilocibina y con la ketamina. La ketamina, que es una sustancia que ya se puede utilizar. En Barcelona hay una clínica sináptica, que está haciendo tratamientos, que por cierto no la he puesto aquí, bueno, porque he puesto más bien centros públicos y que están en fase de estudio, pero realmente están obteniendo resultados muy interesantes. Las adicciones, que como decíamos, hemos hecho esta investigación con ibogaína, que si luego queréis comentamos, y psilocibina, y la ansiedad en enfermedades terminales, que esto es lo que, por ejemplo, ha estudiado más la Johns Hopkins University, que es muy interesante el uso de psilocibina en estados terminales. En el Imperial College también se está trabajando con psilocibina y otras sustancias. MAPS, que es una institución norteamericana que ha estudiado MDMA, que sabéis que estaba a punto de aprobarse ya su uso terapéutico hace un año y tal, y la FDA lo bloqueó, a pesar de que ahora pues parece que Trump, ¿no?, nos va a sacar de este tema con éxito, como todos sus dichosos éxitos. Pienso que es importante nombrar también el Hospital de Sant Pau de Barcelona, que con Jordi Riba hace ya muchísimos años empezaron a investigar con ayahuasca y otros psicodélicos, y los estudios que están llevando a cabo de Compass, que es una empresa que está ayudando al desarrollo de los psicodélicos para problemas de salud mental. Y en el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu se están llevando a cabo estudios con resultados muy relevantes, con psilocibina, con 5-meo, y ahora en este momento no hay ninguno que esté en marcha, pero en septiembre vuelven a reanudar. O sea que ya empezamos a tener ciencia y con datos que esperemos que nos puedan permitir a la larga poder disponer de esta opción para atender problemas de salud mental desde otra perspectiva bien diferente, ¿no? Esto ya lo decíamos.
ya ha salido, la flexibilidad, o sea, qué está pasando en nuestro cerebro con los psicodélicos, ¿no? Pues lo que tenemos es más flexibilidad donde antes había bucles. El papel del acompañamiento, que ya os he dicho que es clave, o sea, lo que no podemos hacer es asimilar, por ejemplo, los psicodélicos como el efecto esperado de los psicofármacos, ¿no? Sin dar una importancia muy relevante a lo que es el acompañamiento psicoterapéutico y el contexto de seguridad, ¿no? Y la integración posterior para que estos cambios se consoliden y puedan tener una repercusión futura, ¿no? Porque el hecho de tomar psicodélicos con interés terapéutico en un contexto no organizado, pues realmente puede ser bastante perjudicial. Esto lo vemos porque ya en realidad se está trabajando o tratando con esquetamina en contextos hospitalarios y bueno, pues se está dando un poco una respuesta bastante parecida pues a la de otros, como si fuera otro psicofármaco, sin este acompañamiento psicoterapéutico, sin esta preparación previa, seguramente sí, porque al menos se explica, ¿no?, qué va a ocurrir, pero luego la integración entre sesiones rara vez se produce. Sí, y ahora me ha venido lo que he dicho, ya me acordaré después, que cuando estaba, o sea, en el estudio de ibogaína decía que era muy importante la preparación y luego, durante las sesiones, porque eran unas... o sea, la persona que entraba en el estudio estaba durante 6 semanas, un día a la semana, ingresando 24 horas en el hospital para hacer su toma de ibogaína, pasar las 24 horas y luego, pues al salir del hospital, salía con la mitad de la dosis de ibogaína inicial. Y esto durante 6 meses, generalmente era para llegar a 0. Pero durante esta semana... tenían la posibilidad de llamarnos por teléfono a la hora que desearan o necesitaran para poder facilitar toda esta integración. Aún así, hemos sido autocríticas con el tema de el apoyo psicoterapéutico porque al cabo de las 6 sesiones sí que se cortaba un poco este apoyo, ¿no? Se iba distanciando. Y algunas personas sí nos han remarcado que se han sentido muy bien atendidas en todo momento, pero que hubiera venido bien un seguimiento más a largo plazo. Que las personas que estaban en tratamiento en el Servicio de Salud Mental y drogas de nuestro hospital sí tenían, y otras personas que venían de fuera no lo tenían, ¿no? Bueno, por otra parte, decir que tampoco es la solución universal, ¿no?, que tiene sus contraindicaciones, que determinados trastornos no hay estudios todavía que, por ejemplo, en trastornos psicóticos, ¿no? Bueno, esto pues también puede tener riesgo en el sentido de banalizaciones y riesgo de desviarlo a contextos que no tengan suficiente contención y, bueno, esto nos lleva a una necesidad de regulación rigurosa, ¿no? O sea, tiene un potencial alto, pero no es o sea, hay que saber que es una herramienta que tampoco es inocua. Bueno, y aquí algo que creo es importante plantearnos, ¿no?, el acceso y la desigualdad. En este momento solo se pueden hacer tratamientos a nivel privado o en el marco de estudios, pero que claro, esto también es limitado. Y claro, eso tiene el riesgo de que sean tratamientos que sean muy elitistas, ¿no? Pero claro, si se realizan a nivel privado tienen un coste, por tanto sería deseable, ¿no?, que se pudieran hacer desde el contexto público y que, bueno, pues
esta brecha global, ¿no? Pues plantea dificultades de acceso que tenemos que tener presentes. Sí. Sí. ¿Para algún minuto? Sí. Sí, no. Vale, Yo, bueno, tengo, no. Yo creo que os he ido explicando ya muchas cosas. Sí. Vale, pues... Os he ido explicando muchas cosas. Nos falta media hora. Bueno, pues muchísimas... Sí, claro, sí, media hora, sí. Nos faltaba. Vale. Bueno, pienso que la conclusión sí que la podemos ver, ¿no? Quizá no se trata de silenciar la mente, ¿no? Sino de escuchar lo que lleva años intentándose decir. Porque realmente pues es un cambio de paradigma bastante importante el uso de psicodélicos en la respuesta a alteraciones de la salud mental. Sobre todo de las que hemos estado hablando, ¿no? Del estado de ánimo y la ansiedad. Bueno, pues gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Tre. La verdad, ayer me comentaba, yo creo que lo que voy a decir la gente lo sabe, yo creo que para nada, es un cambio de paradigma, efectivamente, es súper inspirador de nuevo, es revelador y a mí se me generan las 1000 dudas de cómo, pues de la desigualdad, ¿no? De cómo podemos hacer llegar este cambio de paradigma a todo el mundo y pasar del sistema clásico de entras por la puerta 3 minutos, te vas con un fármaco y no te cuento nada ni me cuentes nada, a poder decir lo que no está allí haciendo daño y no se puede decir. Tenemos, miro a Ana, 5 minutos. Pero bueno, a ver, el formato de esta jornada precisamente buscaba esto, tener una mesa con ideas, para darnos lugar a preguntas y a reflexiones, y después tendremos la oportunidad y además ellas se van a quedar, creo, ¿verdad? Sí, y vamos a tener la profundidad de esas preguntas que nos lanzaban, poderlas profundizar, Pero por si alguien ahora, igual no está luego, quiere expresar alguna cosa, alguna pregunta que no le deje vivir hasta las 12, damos el espacio. Nos esperamos. Sí, no, lo digo porque no todo el mundo se queda toda la jornada, hay alguna persona que no me está... Después va a haber una dinámica de grupos donde cada una de ellas, la idea era que como Blanca ha faltado, veis que hay 3 murales y cada una de ellas va a estar, bueno, se van a hacer estaciones, después lo explico, ¿vale? Mejor, pero se van a hacer estaciones donde vosotras vais a ir parando, pero ellas van a estar fijas en la estación que les corresponde por objeto de estudio. Entonces ahí van a estar como asesorando también y vais a poder hacer todas las preguntas, pero bueno, eso, como hay algunas sueltos de Fundación Atenea que se van después, pues también queríamos facilitar ese momentito. ¿No? Vosotras. Dale. El micro, aunque no, o sea, no se escucha, pero es para la grabación, ¿vale? Bueno. Vale, sí que... Este postureo. Se amplifica, pero se graba. Vale, perfecto. Bueno, mi pregunta es para Amaya. Una cosa que me ha llamado la atención de la presentación era cuando hablabas de la relación del consumo entre madres e hijas, que os había salido como resultado en el estudio, y me preguntaba si habíais preguntado también por el contagio social, el consumo entre pares, porque entre reuniones que he tenido, una de ellas con atención primaria, una de las cosas que me comentaban era que una chica adolescente llegaba a consulta y muchas veces lo que les comentaban era que, oye, a mis amigas le habéis dado esto y les funciona, ¿me lo podéis dar a mí? Entonces, si habíais explorado qué pasa con otras sustancias, o sea, sabemos qué pasa con el alcohol, con el tabaco, el consumo el contagio entre pares.
Este estudio chiquitín que os muestro solamente miró qué es lo que pasaba entre madres e hijas, porque es de lo que falta más literatura, porque yo creo que hay ya bastantes estudios que hablan de que hay un efecto de mimetización de los pares también en el consumo de psicofármacos. Y de forma quali, ahora que estamos hablando con profesionales del ámbito de la salud, sobre todo de salud mental, pero también de atención primaria, hablan de este efecto muy claro. O sea, los y las chavalas ya acuden al sistema sanitario con una agencia muy clara, y una agencia que muchas veces viene contagiada por lo que el botiquín de su casa representa, que es un espacio de cuidado, porque mi madre lo toma, porque ya mi abuela lo tomaba, y vienen desde ahí, pero muchas veces vienen demandando algo que sus pares les han dicho. Con lo cual, nosotras, porque aquí no se pregunta, esto es la encuesta de salud de Euskadi y solamente podemos cruzar, además, de manera como un poco torturando los datos, lo que madres y padres dicen con lo que hijos e hijas dicen de un mismo hogar. Pero no son preguntas ad hoc, no es o sea, ya sabes, ¿qué te voy a contar? Explorando en la parte No, cualitativa. no. Al igual que con el policonsumo, con otras sustancias o adicciones comportamentales, porque ahí también se ve mucha Seguro. diferencia por género en el tipo de adicción comportamental, y yo creo que algo de interacción habrá entre... Tiene que haber. Y seguramente ese contagio social que hablas de pares tenga un componente de género súper potente. Y no solo porque las chavalas consuman más, o sea, una cuestión de más frecuencia, y no solo porque los grupos de pares están muy generizados en la adolescencia, las chavalas sobre todo tienen de referentes a otras amigas, sino porque me parece que esa vía de transmisión nuevamente del cuidado que pasa por el psicofármaco tiene una lectura muy de género a ese nivel también. O sea, que los chavales se ayudan menos a gestionar el malestar, y cuando se ayudan lo hacen a través de otros mecanismos. Nada que ver, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia de las mujeres y la socialización de género de chavalas y mujeres está mucho más cercana a este marco de entendimiento biomédico del cuerpo y del cuidado. Entre otras cosas porque estamos mucho más acostumbradas a acudir a los sistemas sanitarios para muchas cosas, y porque me parece que ese marco experiencial está mucho más cerca de... Estamos mucho más expuestas a que el ámbito de la medicalización permee más en nuestra manera de autocuidarnos y transmitir el cuidado a nuestros pares, sean hijas, sean amigas, sean claramente. Pero esto de forma cuanti es muy difícil verlo, es muy difícil verlo. Sí. No, yo estaba pensando más en la parte cualitativa de vuestros proyectos. Sí, Nada, pero sí hay mucho indicio de que va por ahí. Nada, y luego simplemente una reflexión, y es que, y lo habéis ido comentando, yo creo que la cooperación, la coordinación entre el ámbito educativo y el ámbito de la salud o atención primaria es fundamental a la hora de pensar incluso en intervenciones, diagnósticos precoces, en programas de prevención. Entonces, que ahí yo creo que también hay una línea de trabajo potente. Nada, yo he intervenido porque yo sí que me tengo que ir, lo siento, pero que muchísimas gracias, me ha encantado la mesa. Yo voy rápida. Bueno, lo primero, muchísimas gracias bueno, me llamo Pilar perdón. Bueno, me llamo Pilar y pertenezco a la red desde hace mucho tiempo y trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces yo quería primero felicitaros a las dos por permitirnos tener mi compañero y yo un espacio de relax que hemos venido a escuchar y a disfrutar. Y en ese sentido os doy las gracias, y yo quería preguntarte una cosa, Maya, me has dejado muy preocupada. Una de las preguntas que has lanzado al final, porque yo es que esa pregunta me la hago y tú desde el ámbito de tu profesión, de la sociología y de tu experiencia, seguramente a lo mejor me puedes ayudar un poco. Has hecho una pregunta al final que has dejado ahí de si realmente estamos teniendo un problema de salud mental con nuestros adolescentes, como dice lo quanti, como dice lo quali, o es que ellos están percibiendo sus necesidades mentales, sus problemas mentales de otra manera. Y eso a mí me preocupa muchísimo. A ver, yo creo que no hay una respuesta. No. ¿Qué es lo que yo creo? Y no hay que frivolizar. Y cuando
Y algo está representando ese aumento de tasas de problemas de salud mental, ¿eh? Eso es una evidencia, ahí tenemos algo. Lo que creo es que es difícil comparar lo que un diagnóstico de depresión o ansiedad significa hoy en día con lo que significaba hace pocos años, ya no digo en la época de nuestras madres y tal, o sea, hace pocos años. Ahí hay un cambio cultural en torno a los propios lenguajes del sufrimiento, de cómo expresamos el malestar y cuánto nos hemos acercado a lenguajes y léxicos biomédicos a la hora de expresar lo que nos pasa. Entonces, claro, colocarnos en esa pendiente necesariamente nos lleva a que probablemente el etiquetaje diagnóstico sea mucho más sencillo, porque hemos asumido que hoy en día llamamos con etiquetas biomédicas a lo que anteriormente llamábamos con un lenguaje lego, y eso tiene muchas implicaciones. Y la iatrogenia no solo es la clínica, los efectos secundarios, es la que luego Zola también cuando hablaba de iatrogenia social y cultural, o sea, qué tipo de estructuras mentales y sociales se están desarrollando a raíz de que somos cada vez más dependientes, ¿no? Y que hay incapacidades de autogestión de los problemas, y sin frivolizar, vuelvo a decir, estamos empezando a ver que empiezan a ser muy frecuentes, ¿no? Con lo cual, no lo sé, yo creo que hay tres cosas, y que de hecho tú has participado como experta en algo que luego hemos puesto negro sobre blanco. Yo creo que las circunstancias estructurales y la previsión de futuro de los adolescentes se ha modificado. Hay muchos condicionantes materiales que yo creo que efectivamente están haciendo que tengan peor salud mental. O sea, ser adolescente hoy, en muchos términos, tiene más complicaciones asociadas al malestar mental que la tenía antes. Yo creo que ahí hay una parte real, pero luego creo que hay otras dos cosas. Hay un avance hacia cambios culturales, hacia una psiquiatrización, una psicoterapeutización de la vida que está haciendo que estemos llamando a cosas de manera diferente, por decirlo de manera muy corta, y luego estamos avanzando hacia formas mucho más medicalizadoras desde las instituciones principales que tienen que gestionar el malestar de los chavales, o sea, escuela, sistema de salud y familias, que también está engordando, digamos, todos estos datos cuantitativos que son lo único que tomamos en cuenta a la hora de plantearnos y hacer el diagnóstico del problema. Entonces yo solo digo, un poco de cuidado, porque quizás estamos haciendo cosas que tienen significados sociales diferentes, porque la vida adulta, porque los adultos y las adultas hemos decidido que ellos no son extraterrestres, que de repente se encuentran mal porque son débiles. Claro, entonces es muy complejo, no lo sé. No lo sé, pero es complejo. A mí me gusta porque es como... sí. Y lo estamos viendo también, además está subiendo, está subiendo a edades más avanzadas. Se queda la adolescencia, pero están ahí los adultos jóvenes que llegan a la facultad y estamos viendo cosas que nosotros hace 10 años no veíamos. Relacionadas con y que un comportamiento autolítico, bueno, yo hablo, como veis, a veces de cosas que... Pero bueno, que ya después de escuchar mucho a gente que sabe mucho, es que igual está intentando expresar otra cosa. Claro. Es que igual los protocolos escolares para evitar suicidios, es que igual realmente... es que no sé. Entonces, cuidado. Realmente, quieres decir que igual a veces se habla demasiado de algo que acabas construyendo. Yo recuerdo que esto hace 20 años, como antes Chisca hablaba de los inicios del Plan Nacional que yo viví, era una época de alarma social en que se construía todo un discurso acerca del consumo de sustancias que a la larga nos ha llevado pues a convertir el diagnóstico de adicción en un checklist, que esto lo tienes aquí también y tal, y diagnóstico y calle, que a mí me preocupa muchísimo. O sea, apelo a singularizar cada situación y cada persona y cada caso, y que con la coparticipación del contexto educativo, tal, pero como todos y todas estamos en una situación de máxima presión asistencial y tal, es un poco, ¿no? Esto es tuyo.
Sí, bueno, si tiene una etiqueta y le dais un metilfenidato y además pues le adapto el currículum y tal, ¿no? Parece como que ya hemos hecho. Condiciona recursos educativos. Y entonces, no sé, para mí disminuye bastante la competencia individual de la persona y del grupo de pertenencia, que es también fundamental. Muchas veces estas coordinaciones son entre profesionales y, por ejemplo, no participa ni la usuaria ni la familia de la usuaria, en el caso de niños y adolescentes. Y quizás esto sería también bastante conveniente, ¿no? O sea, hay que rescatar un poco las personas, ¿no? de este papel más pasivo, que claro, sí, estamos hablando en términos de psiquiatrización y de medicalización, hacen lo que comentaba, ¿no? De que bueno, la persona recibe atención y responde a un modelo asistencialista, y para nada, ¿no? Proactivo hacia cambios gestionados por una misma, ¿no? Porque nos preocupa mucho diagnosticar y poner etiquetas, cuando en realidad yo me preocupa más resolver situaciones que generan malestar y preocupaciones, ¿no? Una última. Súper brevemente, y porque precisamente justo era lo que era el tema que iba a sacar, ¿no? Yo el tema de el lenguaje, ¿no? La gente que estamos en el mundo sociología, filologías lingüísticas y cosas así, siempre está mucho el cómo expresamos, pues eso, ¿no? El cómo nos narramos, y eso me ha parecido muy importante también, y que quizá ya no hablemos solo de cómo nos estamos narrando en contextos de asistencia, o sea, no cómo me narro en contexto de cuando voy a una atención primaria o cuando voy a un recurso, cuando voy a lo que sea, sino cómo nos estamos narrando en un día a día. Es decir, no solo tenemos una psicologización, psiquiatrización del lenguaje de mi malestar, sino del lenguaje en general. Es decir, que igual también tenemos que poner un poco el foco en, oye, es que esto ya es un código que no estamos usando en contextos en los que únicamente estamos hablando de salud mental, sino que la salud mental se mete en el lenguaje del día a día todo el rato, y esto se puede ver muchísimo a través de el humor, por ejemplo, ¿no? No sé cuánto tanto por ciento, porque no tengo el dato, pero cuánto de todos los memes, todos los reels, todas las coñas que hay en redes sociales van sobre salud mental, de una manera en la que intentamos como eso, ¿no? El de, bueno, pues si no nos queda el humor, ¿qué más nos queda? Porque total, como me van a atender dentro de 8 meses. Pero sí que hay mucho eso, ¿no? Sí que hay mucho el decir, bueno, es que yo utilizo el lenguaje médico para decir, bueno, en vez de decir se me va la pinza, pues ya digo otras cosas, ¿no? O ya digo, tengo un hiperfoco, o tengo un no sé qué. Y ya no estás hablando de solo lenguaje que se utiliza para expresar malestares, sino que el lenguaje que se utiliza para, bueno, de manera coloquial, bromear, y de alguna manera esto, ¿no? Entre la gente joven ni te cuento. Entonces ya entre todos hacemos un poco eso. O sea, que ni siquiera es ya centrarnos en dentro de aquí cómo estamos hablando de malestares. No, dentro de la vida cómo nos estamos narrando con eso, y qué bien le viene, ¿no? Lo que decíamos antes, qué bien me viene a mí que yo ya venga con el diagnóstico hecho y que tú solo me tengas que dar lo que esto, ¿no? Pero bueno, que me parece interesante el cómo se mete en, pues eso, en otras cosas que no son estar hablando de que estás mal, ¿no? Sino en estar hablando de hacer humor, de un poco esa respuesta social. Sí. Yo en clínica veo que las mujeres, por ejemplo, o los chicos hablan en patológico. Yo les digo, pero a ver, ¿me puedes explicar qué sientes? ¿Cómo te ves? ¿Qué te preocupa? No, porque tengo una paranoia, estaba depre, la ansiedad, vamos, si no tienes ansiedad prácticamente no tienes nada. Y, en fin, no, y con máximo respeto para personas que tienen trastornos de ansiedad, pero, o sea, llegar y tener 4 cositas de estas es bastante común y habitual. Y luego pasa que ya lo que hay detrás queda explicado, ¿no? Con toda esta terminología y este vocabulario. Bueno, pues muchísimas gracias y continuamos la que os quedéis, pues profundizando y buscando
posibles soluciones a estas causas tan complejas o fenómenos. Hasta luego.